Bien, buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por asistir a esta charla que vamos a dar desde para aclarar un poco cómo funciona la plataforma de interinos, ¿vale? Sí. Bueno, en principio no tenemos claro si hacer la charla otra vez, puesto que ya la dimos el año pasado, que era cuando era la novedad, ¿vale? Pero bien es cierto que la nueva plataforma echó a andar en octubre, a partir de octubre, y se han ido incorporando, integrando partes del funcionamiento de lo que es la plataforma. Y luego además, pues hay gente que nos ha transmitido muchas dudas, bien porque no lo tenía claro del todo o bien porque, bueno, pues no ha llegado a utilizarla porque el año pasado cogió vacante y ahora no ha llegado vacante y se ve obligado a- a afrontar las sustituciones o bien porque empieza a trabajar de nuevas, ¿no? Y entonces, pues vamos a repetir un poco la charla explicando el funcionamiento de la plataforma y añadiendo pues las cosas que se han modificado a lo largo del curso, ¿vale? Pasado. Bueno, pues bien, en un resumen de lo que sería la nueva plataforma, pues hay que dejar claro que es una plataforma para gestionar las sustituciones, no para vacantes, ¿vale? Sobre todo para los que son nuevos, a veces genera dudas, ¿vale? Bueno, luego hablaremos qué es cada cosa. Tiene una parte muy positiva, ¿vale? Y que permite elegir a la carta, pues, cuáles son las plazas disponibles, ¿vale? Y esto también tiene sus matices que ahora iremos hablando. Bueno, la parte negativa, pues es que estás aceptando un paquete de plazas forzosas o de oficio, ¿vale? Y estas dos en la plataforma, nosotros llamamos así, elegir la carta y plazas forzosas, pero en la plataforma cuando entráis, os las encontráis como más prioritarias y menos prioritarias, ¿vale? Pero bueno, nosotros preferimos llamarla así porque a fin de cuentas pues es algo forzoso, es decir, no llega a ser a la carta totalmente, ¿vale? Bueno, el cambio de disponibilidad, pues este año se puede hacer a lo largo de todo el curso, en ambos sentidos y sin necesidad de justificación alguna, ¿vale? Eso antes no era así, solamente se podía hacer eso a lo largo del primer trimestre y a lo largo del segundo y tercero pues tenías que justificarlo de alguna manera si te ponían no disponible. Ahora no es así. Y después veremos cómo quizá la mejor estrategia pues, sea partir siempre del estado de no disponibilidad, ¿vale? Ahora lo aclararemos. Bueno, también con la modificación que se introdujo cuando entró a funcionar la nueva plataforma es que se añadía un nuevo tipo de derecho preferente, ¿vale? Ya existía el de mayor de 55, ya se añade el de las personas que tengan una nota de 8 superior en la fase de oposición, ¿vale? Que aclararemos también después. Bueno. Y bueno, esta nueva plataforma lo que venía a hacer es un poco solucionar los problemas que tenía la administración. Bien porque, claro, antes era un todo o un nada y cuando aparecían sustituciones que no eran del gusto, pues la gente se ponía no disponible en bloque y al final quedaban sin adjudicar, con lo cual se veían obligados a la semana siguiente, a lo largo del miércoles, a hacer un llamamiento telemático, ¿vale? Eh, y con esto, pues, pretendían un poco, pues, integrarlo todo, ¿no? Además, en ese llamamiento telemático, si recordáis, podían participar los que eran afines, es decir, que tienen una especialidad o una titulación que le permite trabajar en diversas especialidades, que ahora veremos también, y lo que son los externos, es decir, gente que no aparece ni figura en ninguna bolsa, ni se ha presentado a ninguna posición, y sin embargo aparece ese llamamiento telemático, se inscribe en él y puede optar a trabajar si cumple con los requisitos, ¿no? Bueno, pues el año pasado, cuando echó a andar, solamente podían participar los integrantes de las bolsas, después se añadieron los afines, pero sin embargo, queda todavía por integrar lo que es la participación en la misma plataforma de los que son externos, ¿vale? En principio, en el curso pasado nos dijeron que para abril se podría ya tener, pero al final acabó el curso y seguimos en ello. Hemos preguntado cuándo va a ser esta integración. Y de momento, pues no nos han dado respuesta, ¿vale? Desde la administración. Entonces, no sabemos, nos han dicho que nos informarán sobre ello, pero no nos han dado ningún tipo de detalle, ni ningún margen, ninguna ventana de fechas en las que puede estar, ¿vale? Con lo cual, esos externos seguirán o podrán seguir optando a trabajar a través de los llamamientos telemáticos, tal como los conocemos actualmente, que se producen los miércoles de la semana siguiente, ¿vale?
en contraprestación, o en contraposición, mejor dicho, a la adjudicación regular que tenemos los jueves y viernes. Bien, bueno, pues quizás sea conveniente distinguir entre lo que son las vacantes y las sustituciones, que es una cosa que cuando llevamos tiempo trabajando, pues ya lo tenemos claro, pero al principio hay un mare magnum ahí que hace que no lo tengamos claro del todo. Bueno, las vacantes, bueno, pues son las plazas que quedan libres en los centros, ¿vale? Una vez que se establece el cupo y se define cuáles son las necesidades de profesorado para el centro, es decir, hacen falta, hay 3 primeros de la ESO, 2 segundos, no sé qué, han cogido estas optativas, hace falta una plantilla de profesores y primero se echa mano de la plantilla orgánica que hay en el centro y después se completa el cupo con, pueden ser profesores que vengan de otros centros, que sean funcionarios de carrera, porque hacen mediante concursillo o mediante comisión de servicio, y si no, pues todo lo que vaya quedando libre, a partir de ahí, pues ya es ocupado por el profesorado interino, ¿vale? Bueno, el caso es que estas adjudicaciones de vacantes se realizan pues a primeros mediados de agosto, dependiendo si es en maestros o en secundaria, ¿vale? Y técnicamente la orden de interinos lo llama así: procedimiento de adjudicación centralizada de plazas previo al inicio del curso, ¿vale? Entonces, si echáis mano de la orden de interinos, pues ahí lo podéis ver todo lo que respecta a estas vacantes y la adjudicación de las mismas en ese apartado, ¿vale? Por contra, las sustituciones, pues una vez que se ha cubierto el cupo de los centros y se echan a andar, ¿vale? Pues a lo largo del curso pues, se produce a cubrir bajas para enfermedad, maternidad, pues, bueno, pues lo que surja, y hay que cubrir a esos profesores o profesoras. Bueno, estas adjudicaciones, instituciones, de momento se realizan a lo largo de todo el curso cada semana, ¿vale? Salvo unas fechas anteriores a la llegada de las vacaciones. Y es verdad que cuando esto hecho a andar, la intención de la consejería es incluso, o lo que nos ha manifestado es de ampliar esa frecuencia a 2. De manera que se podía hacer una adjudicación los viernes y otra quizá pues los martes. Pero de momento seguimos con una frecuencia semanal. ¿Vale? Bueno, pues técnicamente también en la orden de interinos aparece como procedimiento de adjudicación centralizada de plazas durante el curso escolar. ¿Vale? Los llama así para no confundir. Bueno, la confusión creemos que muchas veces viene porque en las primeras adjudicaciones de sustituciones, sobre todo en la primera, la que vamos a tener esta semana el viernes 5, ¿vale? Y la siguiente también, seguramente, pues aparecen lo que se llaman las vacantes encubiertas. Quizá el nombre no es el más afortunado, ¿vale? Porque parece que estaban escondidas y de repente aparecen por arte de magia, pero no es así. Es decir, muchas veces pues afloran de que se ha revisado el cupo en un centro y hacían falta 2 profesores de esta especialidad, pero resulta que al final se ha partido la clase porque han venido más matricular de última hora y hace falta otro profesor, media jornada y bueno, pues aparecen ahí, ¿vale? Y aunque son para todo el curso y realmente técnicamente son vacantes porque no va a llegar nadie, el titular no va a llegar, es decir, al que se la den va a estar todo el año, pero claro, mm, no las pueden ofertar antes. Igual pasa, por ejemplo, con las excedencias o reducción de jornada, que esas piden al comienzo de curso. Entonces, la administración no tiene idea de si los profesores que forman parte de un centro de plantilla pues van a pedir ese tipo de excedencias o reducción de jornada, ¿vale? Bueno, entonces hay que tener claro que esas primeras sustituciones son sustituciones, pero aparecen esas vacantes encubiertas. Entonces, mucha gente, y supongo que lo sabéis, que juega un poco a veces con el procedimiento este de adjudicación previo al inicio de curso, pues juega a ponerse no disponible porque piensa que en esas primeras adjudicaciones de sustituciones, pues puede conseguir incluso algo mejor, ¿vale? Pero, como digo, los procedimientos de adjudicación son distintos. Uno es el de plazas previo al inicio de curso y otro de plazas durante el curso escolar. Nosotros lo llamamos vacantes y sustituciones, pero es cierto que en la adjudicación de instituciones puede ser que nos encontramos alguna vacante como tal. Bien, pues venga, las vacantes, como sabéis, pues cuando hacemos la solicitud, bien sea de renovación o bien de la solicitud de oposición, pues se concretan a través de unos códigos que pueden ser de centro, de localidad o de provincia. Pongo los pantallazos que seguramente os suenen, ¿vale? Estaréis familiarizados con ellos. Entonces,
como digo, podemos ser muy concretos a la hora de elegir un centro, una localidad, ¿vale? Bueno, sin embargo, las sustituciones, pues ya no podemos ser tan precisos, ¿vale? Y las opciones que me dan no es pedir código por código, sino que me dan unos criterios, ¿vale? Entonces, esos criterios, pues me piden que seleccione al menos una provincia, ¿vale? O, si quiero más, las tengo que ordenar. Luego el tipo de plaza, que si son itinerantes o ordinarias. Y luego la duración. Y aquí distingue entre tres. Por una parte, las que son jornada completa, ¿vale? Y luego puedes decidir si quieres aceptar plazas a tiempo parcial de media jornada en adelante, ¿vale? Si es por debajo, pues esas en principio no te las asignarían. Si quieres esas que están justo por debajo del medio de la media jornada, pues tendrías que marcar también la opción del tiempo parcial a media jornada, ¿vale? Y están los tercios, que son los más típicos y demás, ¿vale? Bueno, y luego, por último, el último criterio es el de proximidad o duración, que es un criterio que realmente no es efectivo del todo. Todos sabemos que a veces pues, yo he marcado proximidad, por ejemplo, proximidad a mi domicilio y resulta que a 20 kilómetros de mi casa hay una para una semana y otra a 25 kilómetros que está un poco más allá y que no me hubiera importado es para todo el curso, ¿vale? Y al revés, cuando marco duración, pues hay una que es para, yo qué sé, 5 meses y otra que es para 4 meses y medio, pero de 5 meses resulta que está a 300 kilómetros y la de 4 meses y medio, que es un poco menos, resulta que está a 20 kilómetros de mi casa y pues mira, no me hubiera importado. Pero bueno, al final el sistema, como es un algoritmo, es informático, pues requiere de algo que le permita desempatar, que tenga claro. Es decir, un algoritmo informático no se puede quedar sin capacidad de resolución. Tiene que ser capaz de resolver, digamos, toda la cadena de eventos, ¿no? Bueno, aquí os pongo el pantallazo, supongo que os sonará, y ahora nos referiremos a ellas como tales. Entonces, estos criterios se siguen manteniendo, ¿vale? Son importantes, ya lo veremos. Bueno. Las preferencias o criterios. ¿Cuándo aportamos esta información a la administración? Bueno, pues cuando hay oposición, pues sabéis que la solicitud últimamente está saliendo alrededor de febrero o marzo. Ahí podemos hacerlo. Y cuando es renovación, sin embargo, pues nos vamos a mayo o junio. ¿Vale? Eh, Además, esos cambios de criterios se pueden realizar la semana previa al inicio de esas adjudicaciones, que es esta, y justamente hoy se ha abierto el plazo. Tenemos hoy y mañana para cambiar esos criterios. Eh, y también tenemos otra opción, otra ventana que se abre en diciembre, antes de las vacaciones de Navidad, que quizá ahora no es estrictamente necesario, pero antes es lo que marcaba el inicio para ponerte disponible y no disponible, ¿vale? Y yo creo que lo han mantenido un poco pues, por darle continuidad, por no hacer cambios y que la gente que ya está acostumbrada a esas dos ventanas para que no se confunda, ¿vale? Bueno, pues esos son los momentos en los que podemos cambiar. Muchas de las preguntas que habéis hecho es, ¿para qué sirven esto de los criterios? Si ahora puedo elegir a la carta. Bueno, pues tienen su aquel. No he dicho al principio que al final de la charla abriremos un turno de preguntas para que podáis preguntar todas las dudas que os surjan, ¿vale? Que se me ha pasado a decirlo. Bueno, seguimos. El estado de disponibilidad. Bueno, pues si estamos disponibles, implica que estamos dispuestos a coger una plaza, ¿vale? Que nos adjudiquen, ¿vale? Y en caso de que eh, no lo aceptemos, alguna excepción, pues implica que nos pueden excluir de la bolsa, ¿vale? Eh, entonces, si no lo tenemos claro, o tenemos otros motivos o un trabajo que nos lo impide, pues quizá en ese caso sea a lo mejor no disponible, ¿vale? Pero es que es más, yo diría que la mejor estrategia es ponértelo disponible por lo que voy a explicar ahora, ¿vale? Porque actualmente antes, si no estaba disponible, no participabas. El sistema no te tenía en cuenta. Pero ahora, todos los jueves, cuando sale la plataforma, yo puedo entrar a echar un ojo, esté disponible o no disponible. ¿Vale? Entonces, mm, si participamos, ¿vale? Yo estoy no disponible y participo, echo un ojo en la plataforma y digo, pues mira, aquí hay unas plazas que me interesan y hago la solicitud y la registro, ¿vale? Pues pasamos directamente al estado de disponibilidad. Y esto que causa a veces confusión, lo que viene a significar es que no hace falta que haga el doble trámite. Es decir, no hace falta que entre primero en la aplicación para ponerme disponible y luego haga la solicitud, sino que si estoy no disponible, no hay problema.
Si tú entras y registras una solicitud, al mismo tiempo, estás matando dos pájaros de un tiro, le estás diciendo a la administración que te pone disponible, ¿vale? Con lo cual, esto es importante porque imaginaos que estamos disponibles y se nos olvida echar la solicitud, entrar en la plataforma. Bueno, pues nos puede llegar algo que no, sobre lo que no tenemos control. Entonces, si estamos no disponibles, pues bueno, no entramos esa semana, digamos, en el bombo, en la participación. Con lo cual, quizá una forma, tal como está diseñada la plataforma, quizá, como digo, una buena estrategia sería estar siempre no disponible y los jueves yo entro y si me interesa, pues participo. ¿Qué no me interesa? Pues no participo. Pero también tenéis que tener en cuenta que si participo, paso el estado disponible. Con lo cual, para la siguiente que participe, pues en principio aparece como no disponible. De todas maneras, esto pasa a un segundo plano porque, como digo, actualmente se permite hacer el cambio de disponibilidad y en ambos sentidos, es decir, de no disponible a disponible y viceversa, a lo largo de todo el curso y sin necesidad de justificar nada, ¿vale? Simplemente tenéis que tener la precaución de que desde que se abre el plazo los jueves, no podéis hacer luego el cambio de disponibilidad el viernes por la mañana cuando ya se corta y se pone en marcha el programa, ¿vale? Tenéis que hacerlo la tarde de antes. Bueno. El estado de disponibilidad, como digo, pues cuando hay oposición se aceptó en la solicitud, la renovación. Aquí tenemos una muy importante que es cuando se adjudican las vacantes estas de verano, ¿vale? El procedimiento este previo al inicio de curso. Y ahí tenemos otra ventana para ponernos disponible o disponible y aceptar esa posible vacante, ¿vale? Y luego, pues como hemos dicho, a lo largo de todo el curso, pues yo puedo hacer ese cambio de disponibilidad. Bueno, derecho preferente. Como hemos comentado, pues ya existía el de personas mayores de 55 años o con al menos 10 años de experiencia. Y ahora lo que se introduce es otro derecho preferente, que lo que hace es un poco incentivar que la gente que tenga buenas notas en la oposición, pues al menos tenga algún viso, alguna esperanza de poder trabajar. Sobre todo se ha hecho pensando en algunas especialidades, como por ejemplo que son infantil, donde gente que saca la oposición un 9,8 no consigue trabajar. ¿Por qué? Porque hay una lista interminable y no consigue meter la cabeza, ¿vale? Entonces es una forma de premiar el trabajo. Es algo que solamente sirve para 2 años, es decir, aquí en Castilla-La Mancha ya sabéis que hay oposición cada 2 años, van alternando las de enseñanzas medias y las de maestros. Entonces, durante esos 2 años de oposición, pues te sirve para tener ese derecho preferente. Cuando vuelven a repetirse las oposiciones, ese derecho se pierde. Si vuelves a sacar el 8 o más, pues lo tienes, pero si no, lo perderías, ¿vale? Que no tiene nada que ver con la reserva de la nota, de la mejor nota que tengas, para ordenarte en la bolsa, ¿vale? Porque sabéis que hasta 4,5 puntos supone la mejor nota desde el 2010, ¿vale? No confundir una cosa con la otra. Bueno, pues para estos colectivos, pues también se reserva, digamos, entre comillas, una reserva de cada 10, ¿vale? Entonces, dentro, digamos, de las 10 primeras adjudicaciones, se reserva una para el grupo de mayores de 55 años, ¿vale? Independientemente del lugar que ocupe la lista, primero que aparezca en la lista dentro de con mayores de 55 años, y las siguientes 10, digamos que se reserva otra para el colectivo de nota igual o superior a 8, ¿vale? Y así se va alternando uno con otro, ¿vale? Bueno, entonces el funcionamiento general, veo ahí un participante que levanta la mano. Lo dejamos para el final, ¿vale? Cuando lleguemos y terminemos la charla, que falta ahí 20 minutos, media hora, pues ya abrimos un turno de palabras y os doy paso y os hablo los micros. Bueno, el funcionamiento general. Tenemos que tener claro que los criterios de las instituciones se mantienen tal cual, ¿vale? Y las provincias, ordinarias, jornadas parciales, proximidad, duración. Eso sigue manteniéndose y tiene una justificación, ¿vale? Aunque sea la carta, tiene su... Ya lo vamos a ver. Cuando se accede a la nueva plataforma, nos vamos a encontrar con una presolicitud que no hemos hecho nosotros, que la ha hecho el sistema por nosotros, ¿vale? ¿Y cómo aparecen esas plazas ordenadas? Pues aparecen ordenadas precisamente según nuestros criterios. Y esto tiene que ver que al final se trata de un programa informático y como decíamos, pues necesita tenerlo todo clarísimo y cuál es la secuencia de eventos para resolver, ¿vale? Tiene que haber siempre un criterio de desempate
que le permita ordenar previamente esas plazas, ¿vale? Entonces, si no la modificásemos, pues seguiría funcionando como antes. Cuando te llegue el turno, pues el sistema pues, te asignaría las plazas según tus criterios, ¿vale? Y vamos a poner un ejemplo. A ver, un segundo. A ver. A ver si ya compartir otra cosa. Vale, no sé si se ve. Sí. Bueno, mirad. Os pongo aquí un ejemplo de lo que sería, bueno, pues que aparece en una serie, suponiendo que fuera la especialidad de tecnología, ¿vale? Una serie de adjudicaciones. Yo lo llamo enteras, medias y tercios para distinguirla, pero me refiero a esos tres escalones que tenemos. Es decir, puedo optar a jornadas enteras, medias o superior, que es lo que yo llamo media, y tercio, que serían las inferiores a media, ¿vale? Pero para que no se confundan, pues no se llama enteras, medias y tercios. Bueno, y aparecen en distintas provincias y distintas localidades. Bueno, pues cuando entramos, estas son las plazas disponibles y mi solicitud de participación que aparece preconformada, pues os pongo dos ejemplos. Aquí tenemos el caso de Pedro, ¿vale? Que como criterio de instituciones, simplificando, ha puesto una sola provincia que sería Albacete y el tipo de jornada pues sería solamente las enteras, es decir, no quiere jornadas parciales, ¿vale? Entonces, pues en su caso, nos iríamos filtraríamos y a Pedro su solicitud le aparecería de la siguiente manera. Le aparecerían solamente estas plazas, ¿vale? Así es como funcionaba antes el sistema. Es decir, lo que pasa es que nosotros no teníamos acceso a esto. Lo hacía él por nosotros, pero nos ordenaba según nuestros criterios. Ahora lo sigue haciendo, pero lo que pasa es que, como veremos después, Pedro tendría la capacidad de modificar esto, ¿vale? Sin embargo, en el caso de Sara, que es un caso totalmente opuesto, que ya ha puesto todas las provincias y ha aceptado hasta los tercios de jornada, ¿vale? Es decir, no quiere decir que solamente quiere los tercios, sino que admite hasta los tercios, incluidos medias y enteras, pues, pues su criterio es totalmente distinto, ¿vale? Porque ella acepta todo tipo de plazas y todas las provincias. Con lo cual, allá la solicitud le saldría pues tal cual, es decir, incluiría todas las plazas disponibles que hay para esa semana, ¿vale? Bueno, y como digo, esto tiene su importancia, ¿vale? Y aparte aparecerían ordenadas según duración y en caso de provincias por provincias, etcétera, ¿vale? Esto tiene su importancia, como ahora veremos. Bueno, seguimos entonces con... Bueno, seguimos entonces con la presentación. Entonces, lo que decimos es que ese funcionamiento en general, explicado así grosso modo, pues cuando tú ves esa solicitud que te aparece preconformada, ¿vale? Pues de esas tú puedes cambiar el orden, ¿vale? Tú puedes poner, pues mira, esta que en principio según mis criterios, pero es que resulta que me viene mejor y la cambias. Esta la subes, esta la bajas y luego algunas se pueden eliminar, ¿vale? Y cuando digo eliminar lo pongo entre comillas porque no desaparecen por completo, sino que lo que puedo hacer es pasarlas a menos preferentes, que es como lo llama el sistema, o a paquetes de forzosas, ¿vale? Eh, Tiene su importancia esto porque no tienen la misma preferencia y luego informáticamente la plataforma te asignaría primero las que son más preferentes que las que no, pero bueno, están ahí. Es decir, nos pueden rebotar y al final nos puede llegar algo que realmente no queremos del todo. ¿Vale? Luego, si en el caso de Pedro, que cuando le filtran con respecto a lo que hay, porque él solamente ha puesto completas y para una provincia, pues puede cambiarlas de orden. Pero es que además, de las otras que quedaban, él las puede añadir si quiere, cumplan o no con sus criterios. ¿Vale?
Eh, entonces, puso Albacete solamente y jornadas completas, pero a lo mejor aparece, imaginaos, una en Quintanar de la Orden, que es un pueblo que está muy cerquita del límite de provincia, y para la jornada completa, y le interesaría, porque está cerca, ¿vale? Pues podría añadirla, por ejemplo, ¿vale? Y también podría optar a plazas de otras especialidades, para las cuales esté habilitado, que es, ahora hablaremos sobre ello también. Bueno, ¿qué son cuáles son esas otras especialidades llamadas comúnmente afines? ¿Vale? Bueno, pues la Orden 32-2018 y sus modificaciones, llamada de interinos, ¿vale? Pues tiene un anexo, el anexo 2, y ahí donde aparece un listado con las titulaciones que te permiten desempeñar un puesto en régimen de interinidad. Es decir, para trabajar una determinada especialidad, tú tienes que tener una titulación. ¿Vale? Si no, en principio, no podrías, aunque hay algunas excepciones, ¿no? Para enseñanzas medias, pues, por ejemplo, la titulación que tengas te permite acceder a trabajar en las bolsas de determinadas especialidades. Entonces, yo, por ejemplo, a lo mejor tengo el grado de Administración y Dirección de Empresas, ¿vale? Y a lo mejor ya me he presentado a la oposición por Economía, ¿vale? Y no he probado y me queda en bolsa, estoy esperando que me llamen. Pero es que para mi sorpresa, cuando entre yo a la plataforma, voy a ver que realmente puedo optar a trabajar como interino o interina en administración de empresas, Ford, hostelería y turismo, organización y gestión comercial, procesos comerciales, ¿vale? Incluso matemáticas, ¿vale? ¿De dónde sale esto? Bueno, lo que se hacen son revisar pues, los planes de estudios y, por ejemplo, pues, para el caso de matemáticas, si la carrera de grado de Administración y Dirección de Empresas tiene un número de créditos suficiente en el que se ve álgebra, cálculo, no sé, lo que se considere suficiente para dar clase de matemáticas a los chicos y chicas en la ESO y en el bachillerato, pues entonces se introduce en esta lista, ¿vale? En maestros, por ejemplo, pues se suele hablar de habilitaciones, ¿vale? Porque al final se trata como una bolsa única y cada uno tiene su habilitación. Entonces, no es lo mismo exactamente, ¿vale? Pero que sepáis que podéis optar a ello. Bueno, entonces nosotros no tenemos que consultar esa orden ISA en esos dos, sino que la propia plataforma, cuando yo entro, en función de mi titulación, de mi grado universitario, de la carrera que yo he realizado, pues me da acceso a las distintas especialidades en las que puedo optar. ¿Vale? No obstante, puede ser que tu programa tenga un error, ¿no? Y no aparezca una especialidad. Y ahí sí que tendríamos que ir a la fuente, que como digo es esta orden 32-2018. ¿Vale? Bueno, entonces, como digo, a esa presolicitud conformada, ahora veremos un ejemplo gráfico para que lo entendáis mejor, que aparece hecha en base a mis criterios. Yo puedo, como hemos dicho, puedo añadir otras plazas de mi misma especialidad, de mis bolsas en la que estoy. eh, Pero es que además puedo añadir plazas que se oferten para otras especialidades en las que en principio yo a lo mejor ni siquiera me había parado a pensar que podría trabajar y sin embargo estoy habilitado para ello, ¿vale? Entonces, pues como digo, el de la administración que siempre ha tirado para economía o tal, pues dice, bueno, pues matemáticas y corre un montón la bolsa, pues voy a echar una vez que tal y pues puede ser que encuentre una salida por ahí, que encuentre trabajo en ese sentido, ¿vale? Bueno. El tema este de las afines, es cierto que la administración se reserva el derecho de abrir o cerrar esta posibilidad, ¿vale? Y eso depende de la especialidad y cómo estén las bolsas de esa especialidad, ¿vale? Os pongo unos ejemplos. En el caso de enseñanzas medias en informática, pues ahí, ahora mismo tal como está el mercado, con el Big Data, con inteligencia artificial, imaginaos, y las empresas ahora se lo rifan y no hay informáticos por ningún sitio, pues porque en la privada pues tiene unos sueldos muy buenos, ¿no? Entonces la administración se las ve y se las desea para encontrar personal de esta especialidad. Entonces, en este caso, pues la administración va a tener siempre la puerta abierta. Es decir, el que tenga una carrera que sea afina a informática, pues lo va a tener siempre abierto y podrá optar a ella, ¿vale? Pero luego, por ejemplo, en maestros en infantil, pues si es que a lo mejor yo tengo una carrera que sí que me permite trabajar, porque
Pero claro, la lista de infantil, pues es interminable, como hemos dicho antes. Entonces, pues es que no lo van a abrir a otras especialidades, pero es que tampoco lo van a abrir a externos. Pues que no tiene sentido que la gente que esté en esa situación esté pendiente a ver si le asignan o no, porque es que, como digo, la lista es interminable y no se va a agotar nunca. Es decir, siempre se va a cubrir esos puestos con gente de la bolsa. ¿Vale? Y bueno, y entre medias, pues vamos a tener una amalgama de situaciones a lo largo de todo el espectro, digamos, que va a hacer que vuelque para un sitio o para otro. Entonces, dependiendo, como digo, de la especialidad y de la situación en la que se encuentre, ¿vale? Entonces, la administración lo que nos dijo es que estaba haciendo un estudio estadístico para ver las adjudicaciones que se habían producido estos años atrás y bueno, pues estaba barajando pues, varias posibilidades. Y entre una de ellas podría ser incluso ofertar determinadas plazas solo a otras especialidades y externos, ¿vale? Sin siquiera ofertarlo a los de la propia especialidad. Pero bueno, no sabemos exactamente eso cómo se concreta. Ya lo digo que la administración se reserva el derecho de jugar un poco con esto. Entonces, cuando entremos a la plataforma, con lo que nos encontremos, pues es un poco lo que hay, ¿vale? Bueno, vamos a ver cómo es el tema ese del paquete de plazas forzosas, ¿vale? Cada vez que figuramos como disponible, pues nosotros participamos y, como digo, pues nuestro sistema, el sistema informático, crea una presolicitud en base a nuestros criterios. Entonces, los criterios tienen más importancia de lo que parece, ¿vale? Porque hay muchas, como decía, muchas de las preguntas que nos habéis hecho llegar es, ¿para qué sirven los criterios si es a la carta? Bueno, pues tiene más importancia de la que parece, ¿vale? Por aquello del el paquete de plazas forzosas, ¿vale? Y os pongo dos ejemplos, que he adelantado un poco, pero para que veamos. El caso de Pedro, pues una persona que lleva muchos años como interino y imaginaos que en su día pues tuvo buena nota, pero sin plaza y pues yo qué sé, es una especie de FP que no se ha vuelto a convocar en todo este tiempo y bueno, pues ha ido acumulando experiencia y ahora mismo está pues el primero de la lista, ¿vale? Y vive en una capital y bueno, pues no se quiere arriesgar, entonces pues lo tiene claro y saque en su ciudad ahí esa especialidad y que va a coger allí plaza. Pues nada, pues pone una provincia, la suya y jornadas completas. No lo sigue arriesgar, ¿vale? El caso de Sara, pues es diametralmente opuesto. Es decir, una persona que se presenta por primera vez a las oposiciones y ha estudiado mucho, pero las notas no han sido buenas. Bueno, el caso es que solamente no ha conseguido plaza, sino que tampoco tiene una buena posición en la lista. Entonces, esa persona lo que quiere es empezar a trabajar a toda costa y se apunta a un bombardeo. Es decir, yo quiero lo que sea. Entonces, hasta ahora, antes de la entrada en funcionamiento de esta plataforma, pues quizá lo más lógico sería que Pedro optase por lo que hemos dicho, una provincia y jornadas completas, y sin embargo Sara pues se iba a todo lo contrario. Pedía todas las provincias y enteras, medias y tercios, ¿vale? Vamos a verlo con un ejemplo, ¿vale? Ampliarlo un poco para que sea más grande. Bueno, imaginaos que partimos de una serie de plazas que se ofertan, de distintas especialidades. He puesto un ejemplo de secundaria, es cierto. Esto me van a criticar, pero bueno, para que se entienda mejor. En este caso tiene más sentido hacerlo con secundaria, ¿vale? Y como he dicho, pues entera, media y tercia se refiere a los distintos intervalos que hay, ¿vale? Para provincias y localidades. Bueno, pues esas son las plazas ofertadas, ¿vale? Vamos a ver qué pasa con Pedro. En el caso de Pedro, la interfaz no es exactamente así. Esto es una simulación que he hecho con la hoja de cálculo, pero más o menos está distribuido en pestañas y lo vais a tener así. Vais a tener distintos apartados en los que podéis comprobar cuáles son vuestras digamos, peticiones más prioritarias. Y cuando entráis, vosotros no encontréis esto en blanco, sino que tenéis ya hecha una presolicitud que se realiza precisamente en base a vuestros criterios. En el caso de Pedro, pues, como hemos dicho, pues pide solamente una provincia y una jornada completa, ¿vale? Entonces, de todas estas plazas ofertadas, el filtrado que hace se convierte en esto, ¿vale?
Entonces, fijaos que aquí a la derecha, a vosotros en vuestra plataforma os aparecería en otra pestaña seguramente, os aparecerían todas las eh, mm, plazas disponibles de vuestras bolsas. En este caso he puesto un ejemplo como si esa persona solamente estuviese en la bolsa de tecnología, pero puede ser que estéis en la bolsa de tecnología, matemáticas y física y química, por ejemplo, ¿no? Entonces aparecerían todas vuestras bolsas, todas las plazas que hay de vuestras bolsas. Y además, en otro apartado os aparecerían todas las especialidades que son afines según vuestra titulación, ¿vale? En este caso, el caso de Pedro tiene un grado en Ingeniería Industrial y como hemos dicho, pues analizando el, el plan de estudios de esa titulación, pues tiene créditos suficientes de física, de química, de matemáticas y de electricidad, ¿vale? Con lo cual, pues le habilita para impartir estas especialidades. Bueno, pues aquí es donde está la solicitud a la carta. En principio, como hemos dicho, tal como le aparece a Pedro, pues bueno, esta parte me parece bien, pero sin embargo, fijaos, es lo que decía, él solamente ha pedido Albacete, pero sin embargo aquí en mis bolsas resulta que hay una plaza que está en Quintana del Rey, que son, desde Albacete es media hora, ¿vale? Y me viene mejor que incluso que Almansa y está con más o menos la misma distancia que La Roda, con lo cual yo puedo jugar con ello, ¿vale? Entonces, yo esto lo puedo cambiar de orden, lo puedo poner aquí en cuarto lugar, y esta que he dicho que es de Quintanar, yo la cojo, la quito de aquí y la pongo aquí, ¿vale? Como digo, pues no es exactamente así, pero más o menos, es decir, con una interfaz cambia un poco, pero la idea es la misma, ¿de acuerdo? Y además tiene este Quintana del Rey y es que luego dice, joder, y además, mira, de física y química, que a mí la física y química me encanta, y aquí hay una entrada en el Albacete. Pues no me importaría trabajar de física y química, ¿vale? Porque me encanta y sigo, no sé, estudiando por mi cuenta, pues la añado. Y además, incluso podría ponerla arriba, abajo, como quisiera, ¿vale? Este orden es quedaros, es la parte de solicitud de la carta, las más prioritarias. ¿De acuerdo? Y además, incluso dice, joder, pues si es que, ¿para qué me voy a arriesgar? Es que esta de Almansa, es que Almansa pues, está ya un poco lejos, son, no sé, 70 kilómetros y ¿para qué? No me voy a arriesgar. Pues la quito y la puedo eliminar, ¿vale? Pero claro, las plazas que cumplen con mis criterios, como decimos al principio, no las puedo eliminar del todo, ¿vale? No puedo eliminar a todos. Cuando la elimino, se me pasan a este apartado de aquí, que es el paquete de forzosas o menos prioritarias. ¿De acuerdo? Pues esto, digamos que quedaría así. Y pues Pedro, pues participa con esta solicitud. Lo está primero por Albacete, La Roda, Quintanar, y luego, pues si no, pues mira, física y química en Albacete. ¿Vale? Y se quita un poco la de Almansa, porque piensa que está un poco lejos. Y esta es su solicitud. Luego veremos cómo funciona internamente el programa, pero esta sería su solicitud. Vamos a ver qué pasa con el caso de Sara, ¿vale? Pedro, dejar claro que no se está arriesgando a nada, ¿vale? Vamos a ver el caso de Sara. A Sara, por contra, sus criterios de sustituciones pues son todos estos. Ella elige todas las provincias y elige hasta el tercio, como hemos dicho, ¿vale? Entonces, pues coincide la parte de su solicitud a la carta, coincide exactamente con las plazas ofertadas para su especialidad, ¿vale? Aparecen todas ordenadas por la provincia. eh, bueno, estoy ya por orden ascendente en este caso, ¿vale? Bueno, y, y claro, de mis bolsas aparece en blanco. ¿Por qué? Porque está todo metido aquí dentro, en la parte más prioritaria. No ha quedado ninguna porque ella ha puesto todo, digamos, ¿vale? Pero claro, al echar un ojo a la solicitud, pues puedo hacer lo mismo que Pedro, es decir, con su titulación que es el grado de Ingeniería Industrial, pues se puede venir aquí y puede añadir la de Física y Química, la de Instalaciones Electrotécnicas, igual que hemos hecho, ¿vale? O la añadimos y la podemos quitar y añadirla a la parte de prioritarias. Pero claro, cuando se pone a ver esto, dice, joder, macho, es que me he pasado un poco de frenada, ¿no?
Porque es que, claro, aquí aparece Molina de Aragón para media jornada. Esto y tal. Vale, aparece aquí Molina de Aragón. Esto sí me ha ido un poco, porque Molina de Aragón no es Toledo, de Guadalajara. Y al filtrarlo, se me ha ido un poco. Bueno, eh, voy a quitar esto. Ahora. Como digo, en Guadalajara, Molina de Aragón es un tercio, mejor dicho, y digo, pues es que para mí un tercio desde Albacete, ¿vale? No tengo nada en contra de Molina de Aragón, pero son poblaciones, se entiende, ¿no? Que están muy alejadas y que a veces, pues, desde ese punto de vista, puede ser que no sea apetecible para la gente, ¿no? Para hacer la solicitud, lo cual no tiene nada que ver con que allí se esté fenomenal en el centro, ¿vale? Y en la población, que además suele ser así, y hablo con conocimiento de causa. Y decido quitarla, pero ya hemos dicho que no puedo quitarla del todo, que en cualquier caso lo único que puedo hacer es pasarla al paquete de menos prioritarias, ¿vale? Luego hay otra en Talavera de la Reina también, a media jornada, que digo, "Uf, Talavera de la Reina de Albacete está muy lejos, esta me la quito también, pero no la puedo eliminar, ¿vale? Incluso estando en Albacete, Nervio está a 2 horas y media, pilla fatal. Me la quito y la pongo aquí. ¿Vale? Y además, pues como hemos dicho, las ordeno según más me apetezcan. Aquí está el Almadén también. Digo, guau, esta me la quito también. El Almadén está muy lejos. ¿Vale? Son ejemplos extremos, pero es cierto que pueden suceder. ¿Vale? Y pongo el ejemplo para que se tenga claro. Entonces, lo que quiero decir con esto, que todas las plazas que cumplan con mis criterios, ¿vale? No las puedo eliminar, no pueden desaparecer. ¿Vale? En el caso de Pedro, él no tiene ningún problema, porque todas estas aparecían aquí, a un lado. Las que no cumplen con mis criterios se quedan aquí. ¿Qué me interesa? Las añado. ¿Qué no me interesan? Pues ahí se quedan. ¿Vale? Pero estas no estoy obligado a cogerlas. Ahora, en el caso de Sara, al poner todos los criterios, pues todas le aparecen aquí. ¿Que luego las puedo pasar a menos prioritarias? Sí. Pero esto no es eliminarla, porque esta última parte luego me puede rebotar, me puede llegar y al final me puedo tragar una de estas plazas que a priori no la quiero. ¿Vale? Bueno, seguimos con la presentación entonces. Vale, entonces, pues como decíamos, los casos de Pedro y Sara pues son ejemplos opuestos, pero bueno, al final lo que trato es que se vea claramente cuál es la lógica que se venía utilizando antes para hacer esa elección de criterios y que ahora pues esa lógica cambia con esta plataforma. Entonces ahora, quizá la mejor estrategia, bueno, quizá no, seguro es la mejor estrategia para todo el mundo, esté en la situación que esté, es elegir solamente una provincia y jornadas completas. Y el criterio de proximidad o duración, como hemos dicho, pues va a gusto al consumidor y ya no tiene mucho sentido, puesto que luego los puedo cambiar y demás, ¿vale? Pero, como hemos dicho, el sistema necesita algo luego para definir el último empate. Bueno, con esto, ¿qué es lo que hacemos? Pues es minimizar los riesgos. Pues estamos limitando el número de plazas que cumplen con nuestros criterios, ¿vale? Y por tanto, minimizando el paquete de forzosas en caso de que no me gusten, ¿vale? Entonces, es que ahora mismo lo tenemos fácil. Si queremos ampliar con respecto a sus criterios, pues yo cojo la parte de la derecha, lo que está en mis bolsas, y lo arrastro. Y lo cojo. Es decir, yo pongo una provincia, por ejemplo, Albacete, zona completa, pero sale algo en Cuenca o sale uno en Tomelloso, que es Ciudad Real, y en principio está lejos, pero es que resulta que mi abuela es de allí y tengo allí casa. Y, oh, pues no me viene mal. Pues me voy para allá. La cojo y la pongo. No hay ningún problema. ¿Vale? Entonces. Como digo, pues solamente tenía sentido a lo mejor consignar nuestras preferencias reales en el caso de que no se tenga intención de estar pendiente de semana tras semana de cuál va a ser el número de plazas. Pero claro, yo no puedo, es un caso que creo que es irreal, porque no puedo pretender no estar pendiente el jueves, viernes, y si me adjudican, tengo que estar pendiente, porque el lunes tendría que incorporarme, o sea, no tiene sentido. Entonces, como digo, lo más lógico es restringir al máximo, y eso pasa por elegir una sola provincia, la que os interese, y jornadas completas.
¿vale? Que aún así, no nos exime de los riesgos, porque como hemos visto en el caso de Sara y hemos visto en el caso de Albacete, aunque ponga solamente Albacete y jornadas completas, pues si luego aparece una en Nerpio, que está ahí en la sierra, ya muy alejado, muy escondido, y que son 2 horas y media de viaje, pues al final, si no le gusta, la tiene que pasar al paquete de forzosas y podría tragársela, ¿no? Pero bueno, minimizamos. Ya no estamos cogiendo la de Almadén, ni la de Talavera, ni la de Molina de Aragón, ¿vale? Por citar localidades que sabemos que son típicas, que están muy en los extremos de la región y que por lejanía, no por otro motivo, pues a veces la gente no las quiere, ¿no? Bueno, eh, entonces, para que veáis un poco el funcionamiento de la plataforma, pues no es que se produzca simplemente una primera fase en la que se adjudican los paquetes elegidos y luego las plazas sobrantes. No, es un sistema que realiza las asignaciones en concurrencia con todas las personas participantes, ¿vale? Entonces hay un algoritmo, ahora vemos unos ejemplos, que establece unos pesos, unas puntuaciones para cada pareja aspirante plaza. Es decir, para un aspirante que está el número 5 en la bolsa de tal, y para esta plaza le asigna una puntuación, ¿vale? De tal manera que esa puntuación va a ser distinta. Otro aspirante para esa misma plaza va a tener otra puntuación distinta, ¿vale? Entonces lo que hace es darle puntuaciones a todas las combinaciones posibles y después ordena esas puntuaciones y resuelve, ¿vale? Pero bueno, eso digamos es la parte interna, que quizá no nos interesa tanto, es la parte más compleja, pero lo que se tiene que tener claro es que ese algoritmo se basa en un orden de prelación. Entonces, primeramente, le da a las plazas que hemos pedido de nuestra especialidad, de nuestras bolsas, de una especialidad, o si estoy en varias, de mis especialidades, ¿vale? Eh, Esas son las más prioritarias. Luego, después asigna de otras especialidades, ¿vale? Las afines, hemos dicho, ¿no? Es decir, esas tienen otro orden de prioridad. Entonces, si hay una persona, yo, por ejemplo, el caso de Pedro que hemos visto, que ponía una de física y química, vale, la ha pedido. Pero si hay alguien de la bolsa de física y química que, aunque esté muy atrás del todo y la pide, pues irá siempre por delante, porque es de su propia especialidad, ¿vale? Bueno, luego van los externos, que cumplan con esos requisitos de titulación y que, como hemos dicho, que es una funcionalidad que todavía no se ha integrado en la plataforma, con lo cual ellos no participan, pero una vez que lo integren, participarán y el orden de predación estará en tercer lugar. Y el cuarto el último, es las que quedan del paquete de forzosas, ¿vale? Y como decimos, pues está en último lugar, pero ahí está. Y serán casos de que al final nos llega alguna plaza que en principio no queríamos. Bueno. Bueno, resumiendo un poco lo que hemos visto, pues a los que han cogido plazas de su especialidad, ¿vale? Pues inicialmente, pues como hemos dicho, va a haber una solicitud ya conformada y hemos dicho que se puede quitar, modificar el orden y participar según lo que les interese, ¿no? Y luego, cuidado, van a participar con dicha solicitud de oficio todas las personas que estén disponibles, ¿vale? Puede ser que yo entre en el sistema, interactúe, pero se me olvida registrar la solicitud. Si estoy registrado como disponible, yo voy a participar con esa pre-solicitud que hace el sistema por mí, en base a mis criterios, ¿vale? Luego puede haber gente que no entra en el sistema, está disponible y entra en el sistema, no entra en el sistema porque se le ha olvidado o por decisión propia. Bueno, pues a esos también se le aplica lo mismo y participan con esa solicitud. Y luego, para evitar picarescas, así lo contempla también la orden, si alguien entra en el sistema y registra una solicitud en blanco, es decir, que quita todas las peticiones, la deja en blanco en las de prioritarias, pues ahí le va a aplicar igualmente, es decir, no tendría validez y le aplicaría esa presolicitud inicial, ¿vale? Entonces, cuidado, que si se me olvida o demás, pues voy a participar igualmente si estoy disponible. Por eso os decía antes que quizá la mejor estrategia es estar no disponible y si veo que me interesa, participo. Y así no corro el riesgo de participar sin que yo me entere o que el sistema pues lo haga por mí, ¿vale? Pero si participáis, tenéis que cercioraros siempre de que tenéis el registro, que registráis la solicitud y que al final tenéis un número de registro, una fecha y una hora. Bueno, ¿qué le pasa
en el siguiente paquete, o en el siguiente orden, mejor, en el orden de prelación, pues ahí entrarían las especialidades que queden por ahí, que no las cojan los de la propia bolsa, ¿vale? Pues pueden estar ahí ya los que son afines, ¿vale? Van en segundo lugar, digamos. Eh, ya hemos visto lo que significa ser afín, y está en un anexo en la orden de interinos. Bueno, y que, como decíamos, la administración se guarda un as en la manga y que puede abrirlo o no abrirlo, ¿vale? Dependiendo de la especialidad que se trate. Bueno, en este momento hay que dejar claro también que no se abre a externos, es decir, aquí solamente participan los que son afines, pero para ello tienes que estar en alguna bolsa. Tú eres afín si estás en alguna bolsa, ya. Si no estás en ninguna bolsa, no tiene nada, ¿vale? Y aquí os pongo un criterio de desempate. Por ejemplo, una plaza de biología y geología que no ha sido asignada de la especialidad y quedan tres personas que son de otras especialidades. Hay uno que es de operaciones de producción agraria, física y química y tecnología. Vale, pues la orden lo que nos dice es que en primer lugar se asigna a la persona que tenga el mejor puesto en su respectiva lista. Entonces, según lo que he puesto aquí, esa plaza de biología y geología se la asignarían al de operaciones de producción agraria, porque en su lista está el número 5. ¿Vale? Pero imaginaos que estos tres están, da la casualidad que en su lista están en el mismo puesto, pues pasaríamos al segundo criterio de desempate y ahí se echaría mano de la puntuación que se tiene en la lista ordinaria. ¿Vale? ¿Qué puntuación tenemos? No el orden, sino la puntuación. Y recordamos aquí, hemos dicho que el 45% o hasta 4 puntos y medio es la mejor nota desde el 2010 en oposiciones, otros 4 puntos y medio que es por la experiencia acumulada, hasta 10 años, y luego tenemos otros 2 puntos máximos por formación y otros méritos. Imaginaos que, y esto sí que se puede dar, esto no es tan raro, que haya personas que estén arriba del todo y que tengan el 10 en la bolsa, ¿vale? Que tengan todo completo y que empaten. Esto no es raro. Por tanto, se ha establecido otro criterio de desempate que se correspondería con el número de código de cuerpo, ¿vale? Aunque no están ordenados por orden ascendente exactamente. Sería de 190, 92, 93, 94, 95, 591, y ya está extinguir, luego el 96, 98 y el 97. ¿Vale? Bueno, pues según esto, en este caso, suponiendo que todos tuvieran la misma posición en la bolsa, el mismo baremo, pues se lo darían al de física y química o al de tecnología, ¿vale? Porque pertenecen al cuerpo 590. Operaciones agrarias sigue de momento en el 591, aunque sabemos que por el proceso de integración que ha habido, pues, que termina en el 2026, pues muchas especialidades pasan al de secundaria, ¿vale? Salvo las que se llaman de sectores singulares, ¿vale? Pero bueno, vamos a rizar un poco más el rizo y suponemos que, claro, en caso de física y química y tecnología, pues tiene el mismo código de cuerpo, con lo cual tiene que haber otro criterio de desempate. Y aquí, en última instancia, lo que se aplica es el código de la especialidad y así por orden ascendente. Y en este caso, física y química, que es el 7, le ganaría la partida de tecnología, que es el 19. ¿Vale? Y por tanto, se lo llevaría o le adjudicaría esa plaza de biología y geología a la persona de la lista de física y química que lo ha pedido, por afín. Bueno, en el caso de los externos, como digo, quiero dejar claro que de momento la administración no lo ha integrado y tampoco nos ha dado una fecha prevista para su integración. Entonces, cuando se incluyan, pues bueno, tendrán que entrar a participar a través de la misma aplicación y plataforma, ¿vale? Bueno, entonces los externos, cuando hablamos de externo, insisto, son personas que no están incluidas en ninguna bolsa, ¿vale? Pero que cumplen con los requisitos de titulación y tienen el máster, aunque con sus salvedades. Incluso no tienen el máster para ciertas especialidades, la administración anima a que se participe, porque, como hemos dicho, por ejemplo, en el caso de informática no encuentran a nadie y, bueno, pues en casos que sin tener el máster, que es un requisito, pues están trabajando, ¿vale? Se quedan pendientes de obtenerlo, pero en primera instancia pues pueden trabajar. Bueno, pues en el caso de los externos, ¿cómo se adjudica? Pues se adjudica teniendo la mejor nota del expediente académico, ¿vale? De la titulación que tú alegas, ¿vale? Y en caso de empate, pues al orden de presentación de la solicitud. Cuando tú participas, queda registrado
con hora y segundo. Incluso no sé si el sistema internamente tiene milisegundos para dirimir estos empates. Y en caso de que se tenga la misma nota en la titulación universitaria, pues ese es el desempate. Bueno, como hemos dicho, una vez que tú entras y registras tu titulación universitaria, pues el sistema te abre cuáles son al igual que los afines, pues te dice qué especialidades puedes optar, con abrirlo a ese anexo 2 de la orden de interinos, ¿vale? Entonces, pues de momento, en un futuro, pues tendrán que hacer la solicitud los jueves, viernes también, con el procedimiento regular, pero de momento, pues no lo han hecho y estas personas tienen que seguir participando a través del llamamiento telemático, que se produce los miércoles de la semana siguiente, ¿vale? Con los restos que quedan de plazas que no han sido cogidas por nadie. Y que hemos visto y hemos comprobado a lo largo de este año que en contra de lo que cabría esperar, pues siguen siendo muy numerosos, con una larga lista de especialidades afectadas y de plazas. Con lo cual, pues dudamos un poco de la eficacia que tiene esta plataforma desde el punto de vista de la administración, que ellos lo que querían es resolver todo con un sistema y en una adjudicación semanal. Eh, pero bueno, como digo, se siguen produciendo un montón de llamamientos telemáticos. Veremos a ver qué pasa. Bueno, en cualquier caso, incluso cuando se integre, el llamamiento telemático no desaparecería totalmente, pero ahí ya pasaría a llamarse, y así aparece recogido en la orden, proceso excepcional y extraordinario de adjudicación, ¿vale? Le cambia el nombre para no confundir. El formato sea el mismo que tenemos para el telemático actualmente, pero aquí se haría solamente de forma muy, muy, muy excepcional y porque hay una plaza que tiene unas condiciones, unos requerimientos muy específicos, ¿vale? Como por ejemplo puede ser, se ha dado en el Conservatorio Superior de Música, en el que se pedía que tuviese experiencia para evitar que entrase a trabajar gente que aunque parezca en la bolsa, lleve mucho tiempo, imaginaos, lleve 10 años sin tocar el instrumento y de repente se mete en un conservatorio que son enseñanzas superiores y tiene que enseñar a tocar el instrumento, ¿no? Pues en ese sentido, pues así se hizo, por ejemplo, y, y quedaría para este tipo de cosas, ¿vale? Algo muy específico. Pero como digo, de momento se sigue manteniendo. Bueno, y por último, y el último orden de prelación sería la asignación forzosa, ¿vale? Lo que son las plazas menos prioritarias que llama la aplicación. Bueno, pues estas son las que quedarían sin asignar, pues porque no han sido solicitadas por ningún participante. Imaginaos el caso de Pedro, que no está obligado a comprar nada que no le guste, ¿vale? Y por lo tanto, él no la ha elegido. Pero el caso de Sara, recordamos que se veía obligada a dejar esa sede. Entonces, si no la ha cogido nadie, no solamente lo de la especialidad, es que luego los afines han dicho, uy, esta es afín a mí, ¿vale? Pero yo para irme a un tercio de jornada a, no sé, a un Almadén, un Molina, que está muy lejos, pues no lo cojo. Entonces, si los afines y los externos, cuando entren, no lo cogen, pues al final eso va a llegar. El último escalón, que es el de paquetes forzosas, nos va a llegar. Y ahí, pues en el caso de Sara, recordamos que tenía una lista. Ese Almadén, ese Nerpio, Molina de Aragón, pues se vería obligada a coger ese destino, ¿vale? Entonces, insisto, y es la idea más importante que os tenéis que quedar después de esta charla, que podemos conformar la solicitud como nos guste, podemos arrastrar, mover, quitar, pero para minimizar riesgos, los criterios de sustituciones tienen que ser los más restrictivos posibles. Y eso pasa por irnos al mínimo que nos exigen. Y el mínimo es una provincia y luego, pues el tipo de jornada, pues no aceptar las medias superiores ni inferiores a medias, con lo cual solamente estaría aceptando las enteras. ¿Vale? Alguien levanta la mano y si se ha incorporado después, recordamos que ahora cuando termine, que ya falta poco, pues abriremos un turno de palabras y de preguntas. Bueno, antes de terminar, pues voy a poner unos ejemplos un poco de cómo funciona esto. ¿Vale? Internamente, aquí esto es a lo mejor un poco más difícil de seguir, pero para que tengáis una idea de cómo funciona el sistema internamente, ¿vale? Voy a dedicar 5 minutos
y ya pasamos a las preguntas, ¿vale? Son ya las 6 menos un minuto, llevamos una hora y terminamos con esto y pasamos a la rueda de preguntas. Bueno, pues como hemos dicho, el orden de apelación son las voluntarias, afines, externas y forzosas. Entonces, hemos dicho que el sistema lo que asigna es un peso, ¿vale? Y aquí para las voluntarias le asigna una prioridad, digamos, 4, es inversa, es decir, le asigna un peso de 4.000. Hemos puesto unos números. Hemos utilizado los mismos ejemplos que nos expuso la consejería para no liarlo, pero los que estéis familiarizados con la plataforma ya, sabéis que cuando entráis os aparece cuál es esa puntuación y son números con más cifras, ¿vale? Para que el sistema tenga más margen. Pero para simplificación, nosotros lo hemos puesto así. ¿Vale? Entonces voy a poner aquí el ejemplo de 4 personas, Pedro Navajas, Soledad Corpus, bueno, que tienen un puesto en la bolsa. Y fijaos que para las de prioridad de 4, que son las voluntarias, pues el peso que les asigna es de 4.000 por el simple hecho de que están en ese grupo, ¿vale? Pero además, en función de su puesto en la bolsa, le asigna, pues, digamos que de 1.000 le resta el puesto en la bolsa. De tal manera que si yo tengo el puesto 5 de 1.000 me quitan 5 pues me quedo con 995, ¿vale? Y que tenga un puesto 10 pues le restan 10 puntos sobre 1.000 y se queda con 990, ¿vale? Sumado todo esto, pues, pero navajas, para las plazas que sean de voluntarias que les ha elegido él dentro de ese paquete, ¿vale? Pues les asignaría y que sean de sus especialidades, perdón, pues les asignarían un peso de 4.995, ¿vale? Sin embargo, a Soledad le aplicaría un peso de 4.990, con lo cual, llegado el momento, para un mismo tipo de plaza, Pedro tendría preferencia sobre Soledad para esa plaza. Bueno, en el caso de las afines, pues exactamente igual. Influye pues el peso del grupo que es, ¿vale? Aquí te dan 3.000 puntos y luego, pues según tu puesto en la bolsa, pues igual. ¿Vale? Esto hay que restar a 1.000 puntos, bueno, es una forma, es decir, al final el algoritmo tiene que buscar digamos, una operación matemática que le permite ordenar correctamente, de alguna manera, a los participantes para que no haya problemas y que al que tenga más prioridad, pues le asigne un peso mayor, ¿vale? En el caso de los externos, pues sabemos que aquí la prioridad es 2, con lo cual el peso que te dan son 2.000 puntos. Y luego, pues fijaos que el peso que te dan para distinguir dentro de ese grupo, pues te lo dan por la nota de expediente, como hemos dicho, ¿vale? En caso de desempate, pues ya hemos visto que se va a la fecha de registro. Pero bueno, sin entrar en esos detalles, pues si tiene un 982, pues lo multiplicamos por 100 y lo pasamos a una base de 1.000, ¿vale? Con lo cual, pues tenemos 2.000 más 982, pues 2.982. Aquí igualmente, pues he cogido este sistema, pero es útil porque es sencillo y permite ordenar a la gente. El caso es que el sistema, como digo, para una misma persona, para una misma plaza, dos personas no tengan la misma puntuación, para que luego, cuando se ordene, pues a cada una le corresponda la suya. Bueno, pues en el caso de los forzosos, pues si hay una plaza que yo tengo forzosa, pues el peso que me asignarán para ese tipo de plazas, en caso de que tenga alguna, pues será un peso de 1.000 más en la situación de la bolsa, pues más o menos igual, ¿vale? Entonces recordamos que en el caso de la solicitud de Sara, que vimos que se quitaban unas cuantas de aquí y añadía de bolsas afines, ¿vale? ¿Os acordáis? Más o menos. Aquí no quedaba nada en sus bolsas porque estaba todo aquí. No puede eliminarlos, sino que se va a prioritarios. Vamos a ver que su solicitud, tal como queda, pues los pesos que le dan, pues esta que ha pedido, como es voluntaria, pues el paquete de la carta, pues le dan 4.980 puntos. ¿Por qué? Porque Sara tiene un puesto en la bolsa de 20, ¿vale? Hemos dicho 1.000 menos 20, que sean 980, más los 4.000 que le dan por ser de ese orden de apelación, ¿vale? Y así a Sara para cada tipo de plaza le asignan un peso, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a suponer que las plazas que hay para esa semana pues son estas aquí. Y yo les he llamado, sin entrar en detalles, pues Albacete jornada completa, Albacete media superior y Albacete a un tercio inferior a media, ¿vale? Y luego, pues, he puesto aquí nombre con referencia a de dónde son, ¿vale? Y más o menos he puesto, pues, su situación en la bolsa y qué situación tiene.
Si son de bolsa, si son afines o son externos, ¿vale? Y vamos a ver unos ejemplos. Bueno, ese es el primer caso en el que pues hay tres plazas, ¿vale? Que son la de Albacete completa, Cuenca completa y el Albacete a media. Bueno, pues en el caso de Pedro tiene su situación, la provincia que tiene es Albacete a jornadas completas, Agustín Colgadas tiene Albacete y Cuenca a jornadas completas, su situación en la bolsa es el segundo, y Sara Cuchillos pues ha pedido todo y hasta un tercio, ¿vale? Y su situación en la bolsa es la 5. Bueno, pues para esas plazas, en caso de que las pidan todos, pues Pedro Navajas les asigna unos pesos. Hemos visto que esta era de tipo voluntario, porque cumple con sus criterios y lo ha dejado ahí. La de Albacete a media, pues la ha añadido, por ejemplo, ¿vale? También. Y voluntaria, le asignan ese peso. Y la de Cuenca, pues ha dicho, bueno, pues pillo el AVE, la Albacete Cuenca, me viene bien, pues no tengo problema. La incorporo, aunque no cumple con mis criterios, pero como hemos dicho, yo puedo arrastrarla y llevarla. Y le añado. En el caso de Agustín, pues igual, él pone primero Cuenca, evidentemente, después Albacete, después la media, por el mismo motivo, no le importa desplazarse con el AVE, y luego Sara, pues también los ha ordenado. Bueno, ¿qué ocurre en este caso? Pues son todos de la misma bolsa. El resultado, evidentemente, pues ya sabéis cuál va a ser. Y es que, ¿quién se va a llevar? El primero que más puntuación tiene es Pedro, y la primera que puso es Albacete, a jornada completa, con lo cual se la lleva, ¿vale? Después viene Agustín Colgadas, que tiene un punto menos. Entonces, la primera que pidió es esta, la de Cuenca, ¿vale? Sin problema. Y después, pues ahora quedaría la media jornada en Albacete, con una puntuación nueva. Bueno, ese es el ejemplo más sencillo. Vamos a ver otro, en el que ya metemos no solamente voluntarias, sino también metemos forzosas. Bueno, aquí en el caso de Pedro, pues no se complica. Yo estoy de primera lista, pues pongo solamente una petición. Me dan 4.999 puntos. Agustín está el segundo y por no arriesgarse, pues pide primero Cuenca y pero después añade Albacete. Y Sara, las plazas que tenemos en este caso son Albacete completa, Cuenca completa, Guadalajara un tercio y Ciudad Real media. Vale, pues al final las ha puesto todas, pero ha dejado Albacete y Cuenca, porque sus criterios son todos, ¿vale? Todas las provincias y hasta tercio de jornada. Y claro, después ha dicho, guau, la de Ciudad Real, la de Guadalajara, un tercio. Esa me las quito de la parte de arriba, pero las paso abajo, a la parte de forzosas, con lo cual no se limitan. Y el sistema le asigna una puntuación, ¿vale? Que son, pues está en el último escalón, que son 1.000 puntos, más la posición en la bolsa. Y luego aparece por aquí Armando Tablas, que es de Ciudad Real, y ha dicho, bueno, pues yo de Ciudad Real a media me viene muy bien, y cumple con mis criterios, y es voluntaria, yo la he puesto sin problema. Entonces, fijaos, ¿cuál va a ser el resultado? En este caso, Pedro cogerá Albacete, Agustín cogerá de Cuenca, pero en el caso de Sara, que a lo mejor le hubiese venido mejor elegir Ciudad Real que Guadalajara a media jornada, resulta que como la pasó a forzosas, bueno, digo, me las quiero eliminar, pero no ha podido, ¿no? Porque ha llegado el caso de Armando, que él la pidió como voluntaria, Ciudad Real a media jornada, y por tanto le dieron un peso dentro del rango de 4.000, ¿vale? Eso no lo he dicho antes, pero al final hay que tener claro que para la especialidad el rango de pesos está entre 4.000 y 4.999, entre 3.000 y 4.000 menos uno y así sucesivamente, ¿vale? De tal manera que no haya ninguna redundancia en el sistema, ¿vale? Bueno, por tanto, ¿qué le ocurre a Sara? Que en principio aquí la salta porque resulta que Armando Tablas tiene una puntuación mayor porque es de la misma especialidad y él la pidió como voluntaria, esa de Ciudad Real a media jornada. Con lo cual, eh, Sara, que en principio no la quería, pero al final le ha rebotado la de Guadalajara a un tercio, porque la tiene como no forzosas. Y no hay nadie por aquí externo ni afín que la haya cogido. Bueno, vamos a poner otro ejemplo y aquí metemos también un afín. Y el procedimiento es el mismo. Tenemos el de Pedro, que ya sabemos que pide Albacete, se lo dan. Agustín, que pide Cuenca. Y aquí metemos estas plazas. Toledo a un tercio y Toledo a media. ¿Vale? Entonces resulta que aquí aparece una tal Elena Berenjenas, que es de Ciudad Real, pero bueno, vive a lo mejor un poco más arriba y yo qué sé, no sé, una población intermedia. Y pone también Ciudad Real y Toledo. ¿Vale? Y hasta media jornada. Y su situación en la bolsa es la 3.
Eh, Luego se lo piensa mejor y piensa que la de Toledo, las que salen a media y a tercio, no le interesan, ¿vale? Aunque lo ha puesto al principio por si se surgía algo ahí en el límite de provincia, pero no las quiere. Entonces las ha pasado a forzosas, ¿vale? No las quiero, pero no las puedo eliminar, porque cumple con mis criterios. Ah, aquí me he equivocado, perdón. La de tercio, esto aquí tenía aquí un tercio, ¿vale? Se me ha equivocado. Y luego, Soledad Corpus, que es afín, bueno, pues ella ha elegido la de Toledo a un medio y como es afín, pues tiene una puntuación mayor. Y por tanto, resulta que Elena Berenjenas, que podría optar a la de Toledo, a la media, pues se ha quedado sin ella, ¿vale? Y al final se ha visto obligada a coger la de un tercio, porque Soledad Corpus, que es afín, tiene una puntuación mayor, ¿vale? En esos casos... En esos casos, que me sale un mensaje. En esos casos, pues fijaos que incluso llegando a una fin de por medio, que coge algo que en principio no quería, pues si no hay más gente que coja la otra, al final me va a rebotar, ¿vale? Es lo que quiero poner de manifiesto. Y luego, en el caso de que sea externos, pues igual. Bueno, no quiero complicar mucho más. Pero lo que trato de demostraros con esto es que cuidado, que las forzosas se nos pueden volver a nuestra cuenta. Entonces, para evitar eso, en resumen,